Buenos días, estamos en una nueva edición de Cosecha Propia, este espacio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y bueno, y en esta ocasión estamos con Carlos Racing, que él está en Bariloche, él es ingeniero zootecnista, coordinador del área de desarrollo rural del INTA Bariloche. También está trabajando, digamos, en la red de recursos zoogenéticos del INTA. Ahí hay varios trabajos que él nos va a ir contando, digamos, en esta charla. Y hace trabajos también para la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO, que es este organismo internacional sobre alimentación. Él trabaja específicamente como representante de Argentina en el tema de ganados y animales. Él nos precisará, digamos, un poco más qué es lo que hace Argentina, cómo participa en esta iniciativa a nivel internacional. Así que bueno, darte la bienvenida en principio, Carlos, buenos días. Buenos días Carlos. Es un gusto juntarme nuevamente con parte de mi casa, mi origen, que es la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Bueno, empezar preguntándote por un inicio, bueno, vos sos de Río Negro, pero estudiaste en Loma de Zamora, digamos, ¿cómo fue que te acercaste a la facultad? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue ese tránsito, por lo menos en los tramos iniciales de la carrera? Sí, bueno, a ver, honestamente al principio no sabía que existía la carrera zootecnia, ni siquiera la palabra zootecnia en ese entonces. Yo soy nacido y criado acá en las cercanías de Bariloche. Toda mi familia es de acá, mis orígenes son de acá, y siempre estuve atraído por la ganadería, siempre estuve vinculado al sector ganadero. Eso me llevó a indagar sobre diferentes ofertas en las carreras cuando decidí dar el paso de estudiar en la universidad. Claramente son pasos importantes, ¿no? Son pasos donde uno tiene mucha incertidumbre, mucha expectativa. Y empecé a averigué mucho sobre agronomía. Acá tenemos una facultad, la Universidad Nacional del Comahue, es cercana en el valle, cercana a 450 kilómetros. Eh, Honestamente, agronomía por sí misma no me atrajo, no me abrazó en el mejor de los sentidos. Estaba siempre entre agronomía y veterinaria, la veterinaria me atraía mucho. No quería ser médico veterinario particularmente porque siempre me gustaba la producción. Y de repente apareció en el mapa esa palabrita mágica zootecnia y descubrí la facultad, descubrí que existía acá y en Tucumán, por supuesto por cuestiones de distancia y demás. Lo primero que hice es averiguar en Lomas de Zamora. Tuve la oportunidad de ir a visitar la facultad, me gustó mucho el ambiente, porque era un ambiente en ese momento, estaba en el Casco Viejo, estaba en Santa Catalina, y la verdad que era mágico el lugar, la verdad muy bonito. Se conjugaron varias cosas. Uno cuando es del interior se enfrenta a desafíos bastante interesantes, ¿no? O sea, yo vengo de familia de docentes, entonces con recursos ciertamente limitados, trabajo desde los 14 años, y el desafío era, bueno, si te vas a donde te vayas, ¿cómo haces para mantenerte? Entonces, justo se conjugaron varias cosas. Un amigo de un amigo de un amigo que venía a Patagonia, de un primo mío que venía a Patagonia siempre todos los veranos, que sigue viniendo él solo, me dijo, venite a mi casa, probás, no tenés que pagar nada. Entonces terminé aterrizando en un segundo hogar ahí, que finalmente, bueno, él a los días era más grande que yo, al poco tiempo se puso toda de novio, se fue a vivir con la novia, me quedé con la madre, mi segunda madre. Eh, una convivencia muy hermosa, una experiencia muy linda, y ahí encaramos el desafío y resulta que me empezó a ir bien. Muy bien. Honestamente, me empezó a ir bien en la zootecnia y descubrí una carrera que a mí me gusta, digamos, ¿no? Que me dio muchas herramientas, a mí me gusta mucho. Vos comentaste que, bueno, que trabajabas y estudiabas a la misma vez. ¿Cómo fue, digamos, ese momento? ¿Fue complicado? ¿Te podías organizar con los tiempos? ¿Cómo fue? A ver, era complejo, pero bueno, todos tenemos nuestra complejidad, ¿no? O sea, complejo para mí sí lo era. Eh, yo, parte de mi trabajo era en el verano, yo hacía cabalgatas acá en Villa Traful, que es un lugar también es donde me crié. Es un pueblito muy chiquitito acá al sur de la provincia de Neuquén, acá muy cercanamente a Bariloche, a 60 kilómetros. Yo hacía cabalgatas en el verano, en el otoño eventualmente trabajaba colaborando como guía o colaborador en los cotos de caza en parques nacionales, entonces me estiraba un poquito más la temporada, eso, y yo llegaba medio tarde a la facultad, honestamente, ¿no? Entonces siempre estiraba la llegada.
Y eso fue hasta más o menos tercer año. Y de tercer año en adelante conseguí un trabajo allá, en una escuela de chicos con capacidades especiales, diferentes, que es el Centro de Formación y Capacitación Redondel, que queda ahí en La Prida y en Lomas de Zamora, eh, donde, bueno, empecé a trabajar ahí y desde ese punto de vista se presentó el desafío de poder armar una especie de chacra, digamos, educativa en San Vicente, y colaboré en el proyecto, en la elaboración del proyecto. Se pudo comprar la chacra, se hizo un diseño de trabajo ahí que todavía sigue funcionando, muy interesante. Y ahí tenía el desafío con jugar los tiempos, ¿no? Porque seguía haciendo cabalgatas acá en el verano, en el invierno trabajaba eventualmente en el Cerro Catedral acá, instructor de esquí. eh, y después durante el año, en la época de escolar, digamos, trabajaba como docente de huerta y jardinería ahí en la Escuela Redondel. Claro. Es un desafío, honestamente es un desafío. Es un desafío porque siempre tenés cómplices compañeros que te colaboran en tomar nota y en pasarte los apuntes de las clases que vos no podés llegar. Tenés el desafío de llegar tarde, cansado, levantarte muy temprano para ir a trabajar y eventualmente tener que estudiar de noche, que muchos lo han pasado, digamos, Por ¿no? supuesto, sí, sí, sí. Decime, ¿y qué pensás que te dejó el paso por la universidad, digamos? Hoy ya sos un profesional, estás desarrollándote en este campo, digamos, que ahora nos vas a contar un poquito más en detalle, pero ¿qué rescatás como las principales enseñanzas o principal capital que te dejó el paso por la universidad? Mira, a mí un gran aprendizaje que me dejó la universidad es metodológicamente saber dónde buscar la información que te falta. Uno no necesita, a mi modo de ver, humildemente, ser un cráneo en todo. No necesitas saber de todo, todo. Pero sí tenés que saber tus limitaciones, tus alcances y eventualmente saber con quién conectarte, dónde buscar la información que precisas, ¿no? Porque nuestra disciplina es súper amplia, como muchas otras disciplinas, pero es súper amplia. Entonces, esa amplitud también tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, para mí el mayor aprendizaje es tener la capacidad de saber dónde buscar la información que te falta y el complemento profesional que te falta para poder armar en el marco de la zootecnia, en la mirada del zootecnista, que tiene una mirada justamente amplia, integradora, bajo mi punto de vista, poder armar la escena, ¿no? Creo que eso es el mayor aprendizaje que me ha dejado la facultad. Y hoy estás trabajando, digamos, en ganadería, digamos, recursos genéticos. Sé que también estás involucrado en este proyecto de recuperación del acervo genético del ganado criollo bovino, en el que también la Universidad de Lomas participa, Ujú. ¿no? A través de alguna instancia. Contame un poco cuál es hoy el foco principal de lo que estás haciendo ahí y un poco las expectativas, la perspectiva hacia adelante. Sí, bueno, como para hacer la bisagra entre la formación y la actualidad, comentarte también que tuve la posibilidad de formarme, tuve la posibilidad de hacer un doctorado. Yo me doctoré en ciencias agrarias y forestales. Mi tema de tesis fue justamente recursos genéticos. Yo desde la facultad siempre tuve una inquietud en lo que tiene que ver con la adaptación de los recursos genéticos locales y también el saber hacer de la gente, ¿no? Porque eso están íntimamente vinculados con un conocimiento local muy fuerte, local regional, digamos, ¿no? En cuanto a su gestión. Tuve la posibilidad de formarme, me formé justamente en recursos genéticos y eso me abrió o me está abriendo nuevamente otras oportunidades, ¿no? Es un campo de acción mucho más amplio y en ese sentido, a nivel nacional, bueno, yo siempre estuve vinculado en este sentido como línea de investigación y de trabajo a la gestión de los recursos genéticos. Tuve la oportunidad de trabajar en distintos ambientes, como para dar un ejemplo, en el norte neuquino, con el sistema caprino trashumante, basado en la raza criolla neuquina, donde hubo un trabajo fantástico de caracterización. Cuando hablo siempre en plural, porque hay muchos logros o todos los logros son siempre colectivos. Sí. Eh, y en este sentido hay un trabajo súper abundante, muy interesante. Invito a que revisen la bibliografía al respecto, donde se pudo caracterizar el recurso genético, poner en valor junto con la gente, junto con el saber hacer, junto con la cultura territorial, con la historia que hay en ese rico territorio. Y por otro lado, vincular las características diferenciales no solo del sistema de producción, sino de la cabra criolla neuquina. Y a partir de ello se encaró el desafío de abordar una denominación de origen, por ejemplo, ¿no? Para poner en valor un producto justamente y
una estrategia de conservación de la raza a través de una diferenciación del producto y el sistema de vida asociado, ¿sí? En una región determinada. De eso de alguna manera se trató la denominación de origen. En ese aspecto, como equipo, hemos trabajado desde caracterización del sistema productivo, calidad de carnes, caracterización de la raza, estamos hablando de morfometría, en este caso se hicieron oportunamente de la mano de María Rosa Lanari con marcadores moleculares de la caracterización genómica o genética, y hasta inclusive los aportes a la legislación nacional. No había una reglamentación de la ley nacional sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas para productos alimenticios, ¿no? Que es otra reglamentación completamente diferente de bebidas espirituosas, ¿no? Alcohólicas espirituosas, es otra cosa. Entonces la intervención, como para que te des una idea, el campo de acción es muy amplio. Claro. Trabajé de ahí y actualmente estoy trabajando, por ejemplo, más focalizado con la red de recursos genéticos, donde hay ovinos, caprinos, bovinos, melipónidos. Entonces es todo un mundo también sobre el cual estamos hablando, y particularmente nos hemos propuesto como prioridad durante este año poner el foco a los bovinos criollos, ¿no? Y ahí hacemos el enlace con Lomas también, que Lomas también cuenta con un núcleo de conservación del criollo biotipo patagónico, bovino criollo argentino, que bueno, y tiene un trabajo súper interesante asociado a ello, ¿no? El INTA tiene también en otras localidades del país, ¿no? En otros centros tiene como este proyecto desarrollándose a la par, ¿no? Además de Lomas. Sí, por supuesto, por supuesto. El INTA, dentro de su organización programática, prioriza lo que nosotros conocemos como la red de recursos genéticos, que cambió el nombre a lo largo de la historia, pero creo que este es el que más identidad genera, donde se trabaja explícitamente en lo que es la conservación y eventualmente el mejoramiento de distintas razas localmente adaptadas y otras razas raras, por llamarlo de alguna manera, pero particularmente sobre razas localmente adaptadas, de distintas especies, ¿no? Como te mencionaba, ovinos, bovinos, caprinos, apis, meliponios son como las estrellitas de la red. Entre los zoogenéticos, entre la especie bovina, tenemos los bancos de conservación y mejoramiento del bovino criollo argentino, que originalmente fue una línea de trabajo que se promovió desde Leales, de Tucumán, que fue el primer banco de conservación de la Argentina, ¿sí? Allá en 1965, una trayectoria súper importante, una línea de trabajo con muchísima información y capacidad técnica que se ha generado, y después se fue multiplicando en distintos otros lados. Actualmente nosotros tenemos un banco de conservación y mejora en Corrientes, ahí en Mercedes, muy cerquita de Virasoro, unos 150 kilómetros de Virasoro, es en la zona del Pajonal, digamos, del NEA. Tenemos uno en Bartolomé de las Casas, que se incorporó hace muy poquito tiempo, en Formosa, en el oeste formoseño. Tenemos otro en La Rioja, un banco también histórico, con muchísima información y mucho trabajo de varios colegas ahí. Y después tenemos un banco de conservación en Balcarce, uno más chiquito, que estuvo más enfocado principalmente en lo que es la investigación. Esos son los 4 bancos que actualmente conforman, si se quiere, el componente bovino criollo dentro de la subred de recursos genéticos animales. Decime, Carlos, ¿cómo es hoy producir, digamos, ganado en la Patagonia o en la zona sur del país? Quizás es distinto, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que pasa acá en la pampa húmeda, ¿no? Pero, digamos, ¿qué particularidades tiene o cómo es un poco la línea de trabajo? Yo lo que te podría decir es, podemos hacer disquisiciones, si quieres, estratificaciones, ¿no? En la misma región Patagonia. Patagonia es muy grande, como ustedes saben, ¿no? Desde la mirada política involucra desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, ¿no? Las Islas Malvinas. Entonces, podríamos hacer una pequeña estratificación. Yo diría, Patagonia Sur tiene una realidad muy particular, que comparte con parte de la Patagonia Norte, que tiene que ver con, de alguna manera, los cambios permanentes que están sujetos al mercado internacional lanero. En Patagonia Sur particularmente, la producción lanera también se viene transformando, mayormente con un énfasis, no quiero decir que esté generalizado, pero en algunos casos
en lo que es la producción de lanas finas y superfinas, ¿sí? Y eventualmente también los ovinos para carne. Últimamente el cambio que se está dando ahí es más hacia una producción ovina más doble propósito, donde el Duni eventualmente puede estar o va a ganar algo más de terreno, según mi percepción. También tienen otra problemática en cuanto al manejo de los recursos naturales, ¿no? O sea, el manejo de las poblaciones de guanaco en función de los abandonos de los campos, campos vacíos que han abandonado la actividad lanera, y de alguna manera las poblaciones de guanaco que naturalmente se van reproduciendo y terminan teniendo un rol, ese conjunto de animales, en términos de competencia por el forraje, ¿no? Por el pastizal natural. Toda nuestra ganadería se basa principalmente en lo que son pastizales naturales, a excepción de pequeños valles, que los pequeños valles son como los tesoros para nosotros en Patagonia, ¿no? Son las áreas, son los humedales, son los mallines, son las áreas que de alguna manera te permiten tener un diferencial de producción en cuanto a forraje o algún otro tipo de cultivo que se realice. No es lo único que se hace en ganadería, hay otro tipo de actividades también. Y en el norte es distinto, ¿no? Eso. En Patagonia Norte es distinto, honestamente, en lo que es provincia de Río Negro y Neuquén, la producción ovina se viene reconfigurando, ¿no? Si hablamos de la provincia de Río Negro particularmente, que sería otro estrato dentro de lo que es Patagonia Norte, la ganadería bovina viene creciendo. De hecho, si uno mira las estadísticas de SENASA, entre el 2010 y el 2014, esta región de la Patagonia creció prácticamente un 25-30% en cuanto al stock ganadero bovino. Obviamente estos son valores relativos, ¿no? Si uno lo compara con los núcleos ganaderos a nivel nacional, es muy financieramente menor, no mueve la aguja, Claro. Siendo honesto y también muy respetuoso de la ganadería en Patagonia, pero es una de las regiones que más ha crecido en términos porcentuales en la ganadería patagónica, ¿no? Perdón, en la ganadería nacional. Entonces, el bovino empezó a cumplir un rol de reemplazo, sustitución en los sistemas productivos de a poco. Los sistemas productivos más familiares cumple un rol más de caja de ahorro porque es una moneda de cambio rápida, que puede tener la unidad familiar, la unidad productiva, y en los estratos medios o más grandes, en las estancias, empieza a haber un complemento muy fuerte entre lo que es la ganadería ovina, insisto, fuertemente sujeta a los vaivenes del mercado internacional de la lana, y la ganadería bovina es como que le da cierta estabilidad, ¿no? Obviamente esto no está para todos los ambientes, no es apta la ganadería bovina hoy para todos los ambientes, eh, porque en las áreas de meseta, digamos, todavía no se desarrolla tan fuertemente. Sí viene ganando en sentido este-oeste y oeste-este, pero en el centro sigue primando la ganadería ovina, digamos, como Principal. actividad principal. Y después podríamos hacer una adquisición en la zona de Neuquén, en el norte andino, ¿no? O el eje andino, por decirlo de alguna manera. Todo lo que es la cordillera andina, ahí sí la ganadería bovina tiene un protagonismo diferente, ¿no? Ya no es ovina, sino es más bien bovina. Hay un desarrollo ganadero interesante, insisto, vinculado a lo que son pequeños valles que tienen mayor utilidad, mayor protección de forraje, no podríamos discriminarlo ahí. Te quiero preguntar, aunque sea brevemente, y antes de pasar al tema FAO, que me interesa que desarrolles un poquito más, ¿cuánto asignás, digamos, a este desarrollo de la ganadería bovina en la provincia? El hecho de que haya sido hace un tiempo, digamos, estaba esta de la barrera sanitaria, digamos, ¿no? Que no se podía vender carne con hueso y demás. A ver, esto es muy reciente. O sea, el cambio de la barrera, honestamente, es súper reciente. No lo podría asociar al cambio a esta tendencia del stock, como te dije. La tendencia de cambio en los sistemas productivos donde el bovino viene ganando terreno se está dando de 2010 a 2025, digamos, ¿no? Insisto, analizamos las estadísticas y el crecimiento en la actividad bovina en Patagonia es sostenido a lo largo de este periodo. El cambio de la barrera fue anteayer, fue hace muy poquito tiempo. ¿Cómo va a impactar? Y a la producción patagónica y al mercado de carnes patagónico le va a pegar fuerte, ¿no? O sea, no es un cambio positivo para el sector. Lo han manifestado los diferentes referentes, tanto técnicos, institucionales, como también del sector productivo. El estatus sanitario de libre sin vacunación le permitía tener un circuito comercial y productivo
bastante acotado, más o menos equilibrado, y cuando digo más o menos es porque nosotros estamos en un ambiente muy frágil produciendo, donde los márgenes son bastante pequeños, ¿no? No es lo mismo la vaca en la cuenca del Salado, donde Lomas tiene el núcleo de conservación, ahí en Carué, que producir en Patagonia, ¿no? Es un desafío diametralmente opuesto, digamos. Entonces, hay que dar un tiempito para ver cómo impacta de alguna manera a ciencia cierta este cambio de estatus sanitario y la apertura de la barrera en cuanto al régimen de producción en Patagonia, pero ya nos permite anticipar de que posiblemente digo, va a haber una afectación muy fuerte, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que se hace en el trabajo de la FAO y cómo participa Argentina, digamos, en esta iniciativa de alguna manera internacional, ¿no? Bueno, es muy interesante. Yo estoy vinculado al Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre Recursos Genéticos Animales en el marco de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO desde el 2017. Desde ese entonces, Argentina viene ratificando su participación como titular en este equipo de trabajo, que es un grupo de trabajo la verdad que muy interesante, muy saludable. En este sentido, lo que se discuten, como todas las asambleas de la FAO, son grandes lineamientos en torno a la gestión de los recursos genéticos animales, fuertemente vinculados a lo que se conoce como el Plan de Acción Mundial para la Gestión de los Recursos Genéticos Animales, que pone un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ver con la conservación de la diversidad, ¿no? A lo largo de la historia, como todos sabemos, la ganadería o los recursos genéticos animales no son la excepción. De alguna manera, la promoción del mercado de, en este caso, ciertas razas y obviamente intereses comerciales hacen que se vaya promoviendo paquetes tecnológicos donde las razas transfronterizas o comerciales en este sentido son parte de un paquete tecnológico. eh, y eso en contraposición muchas veces trae aparejado la pérdida de diversidad de recursos genéticos adaptados. En algunos casos son nativos y en otros casos son adaptados localmente. El bovino criollo es una raza adaptada localmente, como para poner por ejemplo, ¿no? Claro. Tiene, desde que se bajó del barco hasta la actualidad, tiene más de 300 años de adaptación a nuestras latitudes, y en ese sentido es una diversidad genética que permite echar mano a capacidades adaptativas y productivas diferenciales, ¿no? Que otras razas en términos de especialización han perdido, ¿no? Claro. Entonces el trabajo de la FAO tiene mucho que ver con esto, con delinear políticas, en este caso globales, orientadas a la gestión de los recursos genéticos animales. Nuestra participación desde Argentina siempre está orientada en función de los intereses que nos marca justamente el ministerio, ¿sí? Y nosotros desde el INTA, en mi rol particularmente, en el marco de la Comisión Nacional de Gestión de los Recursos Genéticos, es donde se define la posición política nacional, es la posición política técnica, ¿no? Yo tengo un rol técnico ahí. Sí. Y en ese sentido se discute con las distintas regiones y los distintos países las distintas posiciones, ¿no? Eso, la verdad que es un trabajo súper interesante. Este grupo de trabajo técnico se reúne cada 2 años, y en esas instancias primero discutimos como la dinámica a partir de los documentos y la agenda de trabajo, que es bastante intensa. Discutimos las posiciones sobre las distintas directrices. Yo la posición que llevo es la del ministerio y además la de los distintos colegas que participan técnicos emitiendo opinión. Entre ellos también siempre envío a especialistas de la Universidad de Lomas, digo, para anclarlo también a nuestra universidad, toda esta documentación, y yo me nutro de toda la red de profesionales que tenemos a nivel nacional, además de la posición técnica y política que marca el ministerio, y en función de eso se discuten posiciones. Siempre intentamos, no están representados todos los países del mundo ahí en términos físicos, ¿no? De presencia física, sino que hay representaciones regionales. En este caso, por Latinoamérica y el Caribe hay 5 representantes. Yo soy uno de ellos. Tengo la suerte. ¿Sos el único de Argentina? Soy el único de Argentina. En estas instancias
participa siempre un representante titular y eventualmente un representante Suplente. suplente. El suplente actualmente está en manos del Ministerio, de la Secretaría de Agricultura o Subsecretaría, y participa eventualmente siempre alguien de Cancillería, ¿no? Que está local ahí en la sede de Roma. Esto porque hay otros acuerdos que exceden a nuestro campo de acción y está bueno siempre tener un socio que te va orientando en una mirada mucho más amplia todavía, ¿no? Y para precisar, en América Latina decías que había 5 representantes. Vos sos Sí. uno y los demás ¿de qué países son? Tenemos actualmente, insisto, esto Se va cambiando. se ratifica cada 5 años. Actualmente estamos como titulares Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y me está faltando alguno. Bueno, ya me voy a acordar, pero somos los 5 que estamos actualmente ahí representando a Latinoamérica y el Caribe. Y esto de vuelta. Lleva un trabajo previo a cada reunión, no solamente primero ponerse de acuerdo a nivel nacional sobre las directrices, después después la ponerse de región. acuerdo con la región, que ahí hacemos reuniones con todos los representantes designados por cada uno de los países en este grupo de trabajo, y después cuando uno va a la mesa, nuevamente lo discute, porque de alguna manera nos organizamos en subregiones en Latinoamérica y el Caribe, discutimos ahí, después cuando vamos entre los 5 representantes nos ponemos de acuerdo, a veces estamos de acuerdo, a veces no, eso también hay que decirlo. Y después generamos una posición y empezás a negociar con los bloques de las otras regiones, que a veces insisto, discusiones muy fuertes, porque hay intereses atrás de todo esto y las miradas y las realidades no son necesariamente las mismas, ¿no? En general, bueno, después de discutir las posiciones en plenario, a veces se cae en la instancia de votación o no, y se fija una posición técnica, digamos, ¿no? Está claro. Yo qué sé, son instancias súper interesantes, es una mirada mucho más amplia, es una mirada mucho más global, digamos, ¿no? De lo que tiene que ver con la gestión de los recursos genéticos. Para mí es un desafío técnico súper importante, digamos, ¿no? Porque no solamente tenés el orgullo de representar a tu país en esos espacios internacionales, sino también de representar una región más amplia y además de tener la capacidad técnica para discutir la posición. Colegas de otros lugares que tienen. Con colegas de otros lugares, con miradas y con formaciones diferentes y con intereses diferentes, ¿no? Y poder transmitir los argumentos para poder defender posiciones en esos espacios, para mí es un aprendizaje constante. Honestamente es un Y aprendizaje. lo interesante es que Argentina está sentada en esa mesa, digamos, ¿no? Digamos que podría estar representado por otro país, pero mejor es si tenés tus propios intereses, digamos, jugando ahí, ¿no? Totalmente. Somos reconocidos no solamente por mi participación, yo voy a ser muy honesto, acá hay una trayectoria de Argentina trabajando previo a 2017. Hemos tenido representantes anteriormente que han promovido desde la generación de este grupo de trabajo técnico hasta una participación muy activa. Hoy somos reconocidos en ese ámbito internacional, Argentina es reconocido en ese ámbito internacional y somos fuente de consulta. O sea, a mí me llegan consultas frecuentes de la FAO en torno a no solamente las políticas globales, que las discutimos en el espacio del grupo de trabajo técnico, sino también algunos instrumentos. Ejemplo, en la última reunión de GTTI, un ejemplo aplicado, digamos, muy, muy práctico. Como región, junto con Brasil particularmente, hemos desarrollado un nuevo indicador para poder monitorear el estado de la diversidad y las tendencias de los recursos genéticos animales en torno a lo que es la crioconservación de los recursos genéticos y la conservación en vivo, ¿no? Que son dos instrumentos súper importantes en lo que es la gestión de los recursos genéticos, que no estaban vinculados en sí mismos, era una vinculación interpretativa a partir de la información que surgía a través de la gestión de los ODS 251, 252, y nosotros dijimos, bueno, necesitamos un instrumento de gestión propio, digamos, propio de la comisión, propio, no desvinculado de los ODS, sino complementándolo, pero propio de la actividad para poder anticipar de alguna manera las tendencias a nivel nacional y regional sobre algunas razas y poder transmitir esto a los cuadros técnicos y políticos de cada uno de los países para tomar las decisiones con la mayor antelación posible. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Entonces, generamos un índice. En este momento estamos discutiendo cómo ponerlo en práctica en el DADIS, que es la plataforma
de monitoreo de la diversidad de animales domésticos para la alimentación de la agricultura. Invito a que se metan, lo vean, van a ver la información de la diversidad de razas a nivel global. Bueno, y ese indicador hoy va a jugar un rol importante como instrumento de gestión, ¿no? Y eso lo propusimos nosotros en el bloque de Latinoamérica y del Caribe, y como Argentina, y tenemos un rol importante, insisto, junto a mi par brasilero, que vinimos trabajando en el desarrollo técnico de ese instrumento, ¿no? Va, muy interesante, la verdad, bueno, y ver cómo evoluciona eso y cómo uno sigue participando, digamos, en tal instancia que después termina de alguna manera volcándose al área productiva, ¿no? Que es lo que, Totalmente. digamos, muchos están pensando también en eso. Así que, bueno, agradecerte esta participación, este espacio aquí en Cosecha Propia, Carlos, y bueno, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona, para cualquier ocasión que venga acá para adelante. Por supuesto, bueno, yo a disposición, parte de mi corazón está siempre vinculado a la facultad, yo estoy muy agradecido con las herramientas que la facultad me ha brindado, tengo docentes con los cuales sigo en contacto, vinculamos trabajos, la verdad que es súper interesante y enriquecedora fue la experiencia, así que a disposición para lo que consiga.